Seguimos en esta segunda hora de Regreso a Octubre, ya 8:04. Sí. Empezamos la semana pasada a presentar el libro del Movimiento Evita, a debatir en realidad del Movimiento Evita no, de la Asamblea Popular del Pensamiento Emancipatorio, esta asamblea en donde es como una corriente de la militancia. Sí, que está más allá del Movimiento Evita. Que presenta a un candidato presidencial y ese candidato es Jorge Tayana. Al que le enviamos un gran saludo, que como él lo ha comentado por vía Twitter, que se está recuperando de una operación. A Jorge Tayana y al Chino Navarro. Bien. Ambos operados. Ah, no sabía lo del Chino. El Chino también, pero toda cuestión de rutina. Ah, el libro se llama Debatir para Construir, hacia el segundo tomo del proyecto nacional. Presentamos a Marcelo Kenny la semana pasada en un discurso bien político. Recordemos que esto tuvo lugar, estos discursos que estamos presentando tuvieron lugar en Río Cuarto, un fin de semana de mayo, más precisamente del 17 y el 18 de mayo. Y se plantea cuáles los objetivos de esta Asamblea Popular del Pensamiento Emancipatorio. La semana pasada, como bien decimos, presentamos al economista, secretario general de la agrupación peronista Los Descamisados. Hoy traemos para hablar un poco de economía. Recordemos que esto fue escrito en mayo, antes de los fondos buitre, pero con toda la situación de la devaluación y la inflación bastante caliente. Vamos a leer a Arnaldo Bocco, economista, ex director del Banco Central de la República Argentina, expresidente del Vice, profesor universitario, y prontamente van a tener alguna novedad sobre Arnaldo. Bien. Lo que esperemos que sea positiva, ¿no? Sí, seguramente. Buenísimo. Lo que él plantea, dice, ¿cuánto se puede seguir discutiendo sobre el avance de la reindustrialización en la Argentina? Porque la etapa de hoy es una etapa de freno en la industrialización. Tiene una mirada crítica, habla de un freno de la industrialización. Bien, nosotros lo mencionamos en la editorial y desarrolla lo siguiente. Hoy, por cada punto que crece el Producto Bruto, la elasticidad de importaciones con relación al producto crece 4,8%. Y eso se expresa de la siguiente manera, 3,6%, bueno, y detalla, ¿no? Quiere decir que si esta economía crece, necesitamos cada vez más productos para importar, para desarrollar la industria local, sí, ¿no? Porque no los producimos localmente. Por lo cual, esta apreciación de Arnaldo es muy clara de la dependencia de productos de afuera que tenemos para desarrollar la industria local. La dependencia de los dólares, en definitiva, que necesitamos para hacernos de los insumos, de las maquinarias, para desarrollar una industria mucho más fuerte de la que tenemos hoy y ampliar mayor puestos de trabajo. O sea que logramos, sigue Arnaldo Bocco, o sea que logramos un techo en la industrialización y ese techo debe ser roto. Porque si no rompemos el techo, no hay ninguna posibilidad de que la economía le dé empleo estable y de calidad a buena parte de lo que hoy están fuera del sistema. Bueno, acá él termina diciendo, no solo eso, es imposible que aún pueda conseguir que se mantengan a los que hoy están adentro. Digamos, si nosotros estamos planteando una economía dependiente de dólares para hacernos de insumos, para desarrollar la industria, somos presos de esos dólares y somos presos también, mientras no desarrollemos esto, del campo. Bien. Que son el gran aportador, el mayor aportador de dólares para la economía. Pero ahora alivia un poco la caída del petróleo, esos 9.000 millones de dólares anuales para abastecernos de energía, de importar energía, va a reducirse porque el precio del petróleo está bajando a nivel global. Permítame agregar algo solamente en cuanto a eso. Sí. Romper el techo es lo que propone el compañero Arnaldo Bocco. Sí. Para seguir industrializando. Porque hoy nuestra industria es básicamente, en ciertos aspectos de la industria, valga la redundancia, ensambladora, como la industria automotriz. Tal cual. Bueno, ahora cuando avancemos en el capítulo, vamos a poder ver qué propone Arnaldo. Sigue
en cuanto a esta cuestión de la industrialización, y Arnaldo bien lo expresó diciendo que esa industrialización es la que va a dar la posibilidad de mayor empleo y de contener a los que hoy están en el borde. Y aquel mayor empleo, ¿qué significa? Una mayor distribución de la riqueza, Maurito. Cuanto más trabajadores haya, cuanto más plusvalor haya para distribuir entre los trabajadores, más cerca vamos a estar del 50-50 que plantea el Perón. 50-50 que hoy estamos cerca, pero no de la mejor manera. ¿Y por qué? Te voy a contar lo que dice Arnaldo. Dígame porque esto es interesante. Voy a dar un par de ejemplos. Dice: esta Argentina no tiene posibilidad, por más que tenga excedente de toda naturaleza, de bajar los niveles de inequidad. Va a darle empleo a los que están fuera del sistema y garantizarle un ingreso socialmente justo, tal como está concebido hoy el proceso de distribución del ingreso. Paremos acá. Dice que hoy Argentina, por ese techo que pide romper, ese techo que hoy tenemos puesto, es imposible que logremos una mayor redistribución del ingreso, y una mayor redistribución del ingreso a partir de un ingreso socialmente justo, genuino y derivado del trabajo. ¿Por qué? Dice Arnaldo, porque este 50-50, del que también habló Rinaldi y otros colegas, que son las personas que compartían el panel, tiene una explicación muy alta por el componente del gasto social. El 50-50 en la Argentina, el de los años 40 y 50, era distinto. Era el muchacho o la chica pasando a cobrar en la caja de la fábrica, se llevaba el sueldo entero, y ahora, y si después había gasto social o un crédito hipotecario a 30 años, con lo cual podría comprar una casa, el 50-50 pasaba a ser un 52, un 53 o un 54% a favor de los trabajadores. O sea, plusvalor, la ganancia que producía el trabajo se dividía mitad en el sueldo de los trabajadores, mitad se la quedaba el capitalista, y además había beneficios sociales que excedían a ese 50% y se transformaban en un 52-53%. Hoy, dice, al 50% llegamos con 11 puntos que da el Estado a través de determinados gastos, lo cual está extraordinariamente bien, pero tenemos que asumir que eso es transitorio, porque si no, no hay distribución del ingreso sostenible en el tiempo. Lo que quiero significar es que nosotros debemos replantear el proceso de reindustrialización. Y también lo que habla es que hoy, de ese 50-50, ese 50 y 50, 11 o 12% llega al trabajador o a la población más vulnerable a través de subsidios, ¿no? Y en realidad llega no solamente a la población más vulnerable, sino que también llega a los sectores medios. A los sectores medios, a los sectores altos y al mismo empresario. Hoy, ese 50-50 no es genuino, sino que es abarcado por el progresar, por el procrear, por la asignación universal por hijo, por la Argentina trabaja, por las jubilaciones. Digamos, son todas políticas activas que está bien, pero que deberían complementar a un proceso industrial que fortalezca a la masa trabajadora, que cree puestos de trabajo genuinos y que esa política de distribución social supere y haga que ese 50 se transforme en un 60%. Correcto, quizás, ¿no? Pero simplemente tenemos que poner en contexto lo siguiente. Sí. Primero, las reglas del mercado no son las mismas de los 40 y los 50. Cambiaron mucho. Hoy estamos globalizados. El empresariado que intentó transformarse en la burguesía nacional de aquellos días se disolvió. Y luego vinieron todas derrotas a partir del 55 hasta bien entrada nuestra democracia. Es muy imposible, digo, esto es una brutalidad lo que dije, sí, es casi imposible. Sí. Dijo, discúlpeme, ¿me puede pegar con el pie no, claramente, está bien. Revertir 70 años de destrucción. Seguramente. La verdad que en 10 años, es verdad, Maurito, es difícil de revertir, pero acá lo que se plantea en este libro es dónde estamos y hacia dónde queremos ir, digamos, ¿no? No vamos a destruir todo lo que hicimos, hay que ajustar algunas tuercas para seguir adelante y construir la mejor situación para lograr la mayor equidad, la mayor igualdad e inclusión. Sigue Bocco y plantea a China como un socio comercial en productos de valor agregado. Y esto es muy importante, porque nosotros en toda nuestra historia hemos sido exportadores de materia prima o insumos
y de niveles y de productos con muy poco valor agregado. Así, o una industrialización muy primaria, un producto básico, o un producto agropecuario que no tiene valor agregado o que ha pasado por muy pocas manos. Entonces eso no solamente hace que el bien valga menos, o quizás no valga menos, que tenga el valor del commodity a nivel mundial, pero sí hace que no se genere un valor en la sociedad de ese bien, que después termina contribuyendo al PBI, ¿no? Entonces, hablando de China, dice: China tiene hoy el salario dentro de los países industrializados emergentes más altos del mundo. El promedio está en el orden de los $400. Es un dato publicado por el BRICS. Quiere decir que la clase media china tiene capacidad adquisitiva y hoy no quiere consumir productos contaminados como ninguna persona en el mundo. Esto está explicando Bocó con relación a China. Se empieza ya a exportar desde Argentina leche fluida en cartón para consumo en China. Esto quiere decir que no solo podemos exportar leche en polvo o leche fluida, que es exportar agua, nada más ni nada menos que eso, sino que vamos a exportar leche para bebé y podemos exportar alimentos con muchísimo valor agregado. Los chinos son compradores de vinos y de otros productos más. Considero que ese gran mercado con enorme capacidad adquisitiva es un mercado que permitiría traccionar la localización industrial en los sectores agrícolas, aquello que la presidenta llamó industrializar la ruralidad. Bueno, acá Arnaldo en este apartado menciona a China no como un posible socio financiero que nos permita aumentar nuestras reservas y que un socio político que nos banque ¿no? ante el mundo, ante los fondos buitre. Sí. Plantea ya a la sociedad china como un potencial cliente de nuestros productos y demás de los productos que nosotros sabemos darle valor agregado, porque si de algo es que sabemos es del producto rural, de lo agropecuario, y lo que él plantea, tomando y parafraseando a Cristina, industrializar la ruralidad. Y esto hay que agregar lo siguiente: esta exposición brillante de Arnaldo Bocó se hizo antes que Rusia rompa las relaciones comerciales con la Unión Europea. ¿Qué significó esto? Que ingresen de a poco, en cuentagotas, productos como los vinos, como ciertas economías regionales, a Europa, a Rusia, que antes los compraba, a España, por ejemplo. Bueno, seguimos analizando Debatir para Construir hacia el segundo tomo del Proyecto Nacional. Es el libro presentado por la Asamblea Popular del Pensamiento Emancipatorio y radica en los discursos que dieron los compañeros en mayo del 2014 en la Universidad de Río Cuarto, en uno de los primeros encuentros que terminó en Ferro con la candidatura de Jorge Tayana. Seguimos analizando las propuestas de Arnaldo Bocó para dar el salto en la industrialización y en la distribución de la riqueza en la sociedad. Dice: el segundo punto importante programático es la reforma fiscal. Triplicamos, dice, acá empieza a tirar datos, triplicamos la recaudación de impuestos a las ganancias, y no vayan a creer que es por el impuesto a los ingresos de los asalariados, es por, como bien se señaló, lo paga el sector empresario. Hemos hecho un gran avance en ganar espacios, pero ese es un avance relativo. Es un triunfo pírrico porque después se traslada a precios. Son impuestos al consumo que son regresivos. Arnaldo acá lo que él hace mención es en el carácter regresivo que tiene nuestra estructura impositiva, y en donde ese impuesto a las ganancias, que es el gran la gran aspiradora de la economía, y recordemos que más del 90% del impuesto a la ganancia se destina a pagar la asignación universal por hijo mensual, para que entiendan el valor que tiene el impuesto a la ganancia, y que no afecta a ¿cuánto? Ni el 20% de los trabajadores asalariados, hoy menos del 20%. Y sabemos que el año que viene se va a subir nuevamente el techo. Lo que marca Arnaldo es que ese impuesto a las ganancias y cualquier otro impuesto que se termina transformando en regresivo por el traslado inmediato a los precios de parte de los empresarios. El empresario que no quiere perder ni un centavo, digamos, ¿no? Con esa escasa visión a futuro que generalmente suelen tener. Y plantea, a su vez, en relación a esto, cuál es la ideología del capitalista argentino, ¿no?
Y lo que dice es que las 7 fortunas más ricas, las 7 fortunas de este país, las principales 7 personas, las más ricas, tienen un patrimonio más alto que la Reserva del Banco Central. ¿Me escuchaste, Mauricio? ¿Las 7 juntas? Sí. Las 7 familias más ricas de Argentina hoy tienen un patrimonio más alto que todas las reservas. ¿Detalla los apellidos de esas familias? No, tanto no va, pero ¿no te parece que está un poquito concentrada la riqueza? Sí, era lo que hablábamos, que la Nación hoy en el bloque anterior, donde trataba de los acuerdos económicos y políticos con China que van a crear dependencia. Dependencia real y tangible es eso, 7 familias teniendo más de 31.000 millones de dólares. Bueno, ¿qué plantea Arnaldo Bocco para poder empezar a desmarañar un poco toda esta concentración? El uso de la fuerza, economía, por ejemplo. No, tanto no. No, es mucho más centrado que vos, el compañero. La lucha armada no la presenta. No tiene esa barba que tenés vos. Dice, se necesita como primera medida una reforma importante a la ley de entidades financieras. Sí, que no se ha hecho. Claro, que no se ha hecho, es una deuda, ¿no? Él explica, no se gana mucho poniendo límite a los bancos para que tomen el 8% del sistema, e incluso si consideramos que el sistema financiero presta un servicio que puede ser considerado servicio público para ser regulado. Él lo que plantea es que los bancos privados distribuyan el crédito para aumentar la producción. Sí, ¿no? que eso lo tuvo que hacer por ley. Claro, eso es lo que está proponiendo Arnaldo, en donde hoy tenemos 15 bancos que poseen, escuchá bien, Maurito, sí. Dato de Arnaldo, hoy tenemos 15 bancos que poseen el 85% del control del crédito en Argentina. 15 bancos controlan el destino del 85% de los créditos en Argentina. Le puedo agregar lo siguiente. Pensemos lo que costó la negociación política que costó que llegue un programa como el Procrear. Sí. ¿No? Pensemos eso. O sea, y que todavía no se logra implementar completamente, digamos, ¿no? Por el negocio inmobiliario que hay atrás. Por lo siguiente, porque cuando se empezó a implementar, decidieron elevar valores de la tierra en ciertos puntos de la patria, como si esos puntos fueran en la Quinta Avenida en Nueva York. Bueno, dice que también hay que generar otras condiciones, y lo que plantea es recuperar el Banco Hipotecario Nacional. Correcto. Para que preste, ahí está lo que vos decías muy bien, Maurito, para que preste créditos destinados a las viviendas con financiamiento a las familias que sea el primer hogar. Eso es lo que plantea Arnaldo, en donde hay que recuperar el Banco Hipotecario Nacional para que pueda prestar plata a aquellas familias que necesiten adquirir su primer vivienda. Otra cuestión en donde empieza a desarticular ese techo a la industrialización que planteamos en los primeros párrafos, en los primeros apartados, dice la creación de un banco de desarrollo industrial. Si se quiere reindustrializar la Argentina, se necesita financiar la industria, ¿no? Actualmente el campo se financia en el Banco Nación, pero el sector industrial y una reforma y el crecimiento de la industrialización sustitutiva hay que realizarlo con otros vehículos, con otro sistema. Por eso empieza a hablar del desarrollo de un banco industrial, exclusivamente dedicado a políticas industriales y esto lo agrego yo porque lo he venido leyendo en otras circunstancias, especialmente para las pymes, sector que concentra gran cantidad de trabajadores y que aporta al PBI de la nación. Porque las pymes, también un porcentaje afortunadamente, las que sobrevivieron después de la década neoliberal que sufrimos en la Argentina, son las hoy que aportan trabajo y en las que el costo laboral significa algo más en porcentaje que lo que puede significar para ese 5% más radicalizado que es la Unión Industrial Argentina. Tal cual. Última medida y ya terminamos. Por favor. Hay que fundar un banco de segundo piso para la economía social. El sistema cooperativo en la Argentina maneja 11% del Producto Bruto. Muy fuerte. Un porcentaje mucho mayor al que todos nos imaginábamos.
si se suma todo el sistema cooperativo, no tiene una entidad bancaria a la cual acudir. Y ese es un rol que hoy está ocupando un ministerio que para mí entender es cerrado, que es el Ministerio de Desarrollo Social, cuando debería estar presente el Estado desde el Ministerio de Economía. O Economía Popular. O el Ministerio de Economía Popular, eso habría que crearlo, es una de las propuestas de Tayana. Y un banco que dé respuesta a todas esas iniciativas cooperativas que hoy, como bien dice Arnaldo, llega al 11% total del PBI. Maurito, hemos pasado... Sí, nos hemos excedido un poquitito, pero venimos bien, es el último programa. No queríamos dejar de... pequeños lujos que solemos no tenerlos en el vértigo a lo largo del año. Este libro, Debatir para Construir, hacia el segundo tomo del Proyecto Nacional, lo recomendamos. Yo lo compré, lo pueden ir a pedir al movimiento, lo pueden pedir al compañero cerca que tengan, de alguna forma les va a llegar. Ver, ediciones, acá lo tengo, SICUS. Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad. Medrano 288, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un gran libro. Quería repasar, Maurito, quiénes hablan, por ejemplo. Sí, por favor, dígalo. Las temáticas que... Total, ya vamos a la tanda y media, ¿no? Sí. Bueno, el panel 1 dice las condiciones del desarrollo con igualdad y justicia social, la integración regional como condición necesaria. Ahí es donde habla nuestro compañero Ariel Yandek. Habla Agac, habla Rinaldi, habla Eduardo Sigal y habla Arnaldo Bocco y Pedro Peretti, perdón, me lo salteé. El panel número 2, Educación, Cultura y Comunicación Social, fue coordinado por la doctora Emilce Moller, secretaria de Educación del Movimiento Evita. Habla también Carlos Raimundi, Graciana Peñafort y Martín Gil. El panel 3, Política, Estado y Construcción de Poder Popular, lo coordina Luis Larregui, subsecretario de la Presidencia. Jorge Cardelli, Marcelo Kenning, que ya lo dijimos, Pedro Guasiesco de la CTA. Sí, Carlos Heller, Carlos Vila. Panel número 4, la cuestión social en el mundo postindustrial, la nueva pobreza y los nuevos actores sociales. Lindo panel en donde coordina Ramiro Fresneda. Habla el Gringo Castro, Estrapazón, Enrique Martínez, Alessandro Roy, Carlos Acaputo y Oscar Baldovino. Y después termina con el colonialismo del siglo XXI, la cuestión de las Islas Malvinas. Remo Carlotto presenta a Daniel Filmus. Y termina con un discurso de agradecimiento en donde habla Álvarez García Linera y también Jorge Tayana. Así que la verdad que es un libro para no perdérselo. Un vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y un gran compañero como Jorge Tayana, que seguramente tenemos la esperanza de tenerlo en los micrófonos de Regreso Octubre modelo 2015.